Amén. Gloria a Dios. Vamos al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, el versículo, San Mateo 11, el versículo 28. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tenemos toda la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ya lo tenemos, San Mateo capítulo 12, versículo 28. Cuando lo tengan digan amén. Bueno, muy poquitos entonces, todavía no lo hemos encontrado. San Mateo capítulo 12, el versículo, 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La bendición, mis hermanos, es grande cuando el Señor dice: venid a mí todos los que estéis cargados. ¿Cuántos pueden venir al Señor? ¿Algunos? ¿Los preferidos de Dios únicamente? No, todos, absolutamente todos podemos venir al Señor. Amén. Esa es la bendición grande. Dice la palabra que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Todos podemos venir delante de la presencia del Señor. ¿Y cuál es el propósito con el cual el Señor nos hace esa invitación? ¿Por qué el Señor nos hace esa invitación? ¿Para qué quiere que vengamos delante de la presencia del Señor? Todos los que estéis, ¿qué? Cansados, cargados, trabajados, con un propósito inmenso y glorioso. Y yo os haré descansar. Amén. El Señor nunca quiere que nosotros nos volvamos atrás. El Señor dice, no está diciendo que nos va a respaldar cuando nosotros volvemos atrás. El que retrocediere no agradará mi alma. Pero sí es necesario descansar, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta descansar de noche? Bueno, algunos hermanos dirán, no, pero yo trabajo de celador. Bueno, descansa de día, ¿cierto? Pero el descanso es un regalo de Dios. Y hay algo maravilloso, hay algo precioso. Ese descanso, según el versículo 29, la parte final, es un descanso para vuestras almas. Porque si el cuerpo está cansado, ¿qué podemos hacer? Pues nos sentamos, ¿cierto? Simplemente o nos sentamos o nos acostamos. Pero muchas veces nosotros estamos cansados aún estando en nuestra cama durmiendo. Estamos cansados porque nuestro cansancio no es físico, es un cansancio del alma. Y ese cansancio es el que más nos frena en nuestra vida espiritual. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso para vuestras almas. Cuando nosotros tenemos descanso en nuestras almas, estamos fortalecidos en el Espíritu y podemos saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Que para el Señor nada es imposible y que todo lo que hagamos y emprendamos seremos prosperados en el nombre de Jesucristo. Amén. Se va la tristeza, el desánimo, el desaliento. ¿Qué está pasando con mi vida? Simple y sencillamente nosotros avanzamos porque tenemos una fortaleza en nuestra alma. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la palabra de Dios en el 29: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, que hay diferentes clases de yugos. Hay diferentes clases de ataduras. Hay diferentes clases de cosas que nosotros estamos atados. Pero el Señor no quiere que llevemos el yugo del mundo. No quiere que llevemos el yugo del pecado. El Señor no quiere que llevemos el yugo de la drogadicción, del alcoholismo, de las cosas del mundo, de los deleites del mundo. La palabra de Dios dice: llevar, ¿qué? Mi yugo. El Señor quiere que nosotros nos unamos con Él en un yugo. ¿Cuál es el yugo? ¿Se acuerdan de las dos vaquitas que usan el yugo? ¿Cómo lo llaman? El arado, ¿cierto? Entonces el yugo es lo que le colocan a las dos vaquitas, o a las, para que
las dos puedan llevar o arrastrar más bien el arado, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de arar la tierra? Crear un surco, y ese surco después se va a sembrar, y ese surco después va a producir un fruto. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros llevemos fruto para el Señor, amén. Pero tenemos que unirnos en un yugo con Él, no en el yugo del mundo, el yugo que nos pueden ofrecer. A veces nos ofrecen soluciones temporales en el mundo. De pronto hay escasez en la economía y entonces le van a ofrecer el préstamo fácil a un interés de usura. Y entonces le parece a uno fácil, dice, wow, salí del problemita que tenía. Tenía una deuda y apareció alguien que me prestó al 40%. Y aparentemente es una bendición, pero ¿eso qué es? Un yugo. Un yugo, pero es un yugo del mundo. Hay yugos de falsedad que prometen aliviar las cargas, pero solamente de manera temporal, y después viene una atadura posterior. ¿Cuántas personas piensan que recibiendo cosas temporales van a alcanzar la bendición? Pero esos yugos del mundo añaden es mayor carga. Jesucristo nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Jesucristo consiste en una relación personal con Él. El yugo de Jesucristo consiste en unirnos al Señor. Amén. Ahora, ¿cuántas vaquitas van jalando el yugo? O va bien el arado a través del yugo. Dos, ¿cierto? Entonces ahí está la bendición gloriosa. Ahí está la bendición gloriosa. Si nosotros aceptamos el yugo del Señor, yo me pregunto, nosotros somos uno, ¿y quién es el otro? ¿Quién es el otro que nos ayuda? ¿Quién es el otro? Él mismo está diciendo, mi yugo. Entonces, miren mis hermanos, que mi Señor, Él mismo está con nosotros, unido en el mismo yugo. Me explico, ¿el yugo qué es? Un palito, ¿cierto? Bueno, no tan palito, es una viga de madera más bien, ¿cierto? Y esa viga de madera está puesta en los dos. Entonces, cuando dice el Señor, llevad mi yugo, no está diciendo, cargue usted solo el yugo, yo voy a cargarlo con usted. Yo voy a ir con usted. Y vamos a llevar también sus cargas. El Señor dice, lleve mi yugo, y yo le voy a ayudar a llevar sus cargas. ¿Recuerdan la palabra de Dios que dice sobrellevar las cargas los unos de los otros? Pero es sobrellevar las cargas los unos de los otros. No es que yo le entrego la carga al otro, ¿cierto? No es que simplemente usted tiene que hacerlo solo. Dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Me acuerdo cuando mi niña era pequeña, o estaba estudiando en el bachillerato, en la primaria y en el bachillerato, que cuando le ponía las tareas y ella me decía, papá, no entiendo, yo le decía, vamos a hacer las tareas. Pero no me decía mi niña, papá, hoy me dejaron la tarea, mire, háganla y la entrega, ¿cierto? No, teníamos que era que sobrellevar la tarea. Sobrellevar la tarea implica que yo le explicaba cómo tenía que hacerla y ella también tenía que poner de su parte, y entre los dos sacábamos adelante la tarea. Un día llegó a la casa y le dije, hijita, ¿y cómo le fue en el colegio? Me dijo, bien, papá, nos sacamos 5. Ah, ese nos, le dije yo también. Claro. Miren que ella en su niñez entendió que se había hecho entre dos. Que no fue ella tampoco únicamente la que lo hizo, ni que fue el papá del alcahuete que le hizo la tarea, sino que entre dos se hizo el trabajo, ¿cierto? Entonces así es, cuando mi Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo, yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar a llevar sus cargas, a llevar sus cargas. Pero ese yugo nos muestra algo hermoso, algo precioso, es vivir en unidad, vivir en unidad. Mientras esté puesto el yugo en los dos animalitos, el uno puede coger para un lado y el otro para el otro, ¿cierto que no?
Los dos van caminando en el mismo sentido. Y así alguno de las dos vaquitas dijera, bueno, yo creo que ya me cansé de trabajar, me voy. Yo ya quiero retroceder, no quiero seguir adelante, me quiero ir a la derecha, me quiero ir a la izquierda. ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué le impide moverse en su voluntad? En yugo, ¿cierto? Ahora la palabra de Dios nos dice, permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¡Wow! Pero entonces, en fin, ¿estamos libres o estamos en un yugo? No, cuando el Señor dice que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, es porque el Señor nos hizo libres del yugo de Satanás, del yugo de los demonios, de la potestad del diablo. Ahí es en la libertad en la cual nosotros debemos permanecer libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Solamente queremos vivir en el yugo del Señor, sometidos al poder de Dios, a la presencia de Dios. El yugo de Jesucristo significa vivir en unidad con el Señor, y no podemos hacer cosa diferente que seguir en el mismo camino que Él nos está trazando. Por más que queramos, no podemos separarnos del Señor cuando nosotros recibimos el yugo del Señor, cuando nos sujetamos y nos situamos bajo el yugo del Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que eso implica que nosotros tenemos que tener entonces una dependencia de Dios, y que ya no nos consideramos autosuficientes y podemos decir, ay, pero yo para qué quiero el yugo del Señor. Yo creo que yo soy autosuficiente, yo lo puedo lograr solo. Y el Señor nos dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Amén. No somos capaces de hacer nada. Necesitamos someternos al Señor, necesitamos someternos al yugo del Señor, dejar nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo. ¿Qué es el orgullo? Cuando una persona es orgullosa, es una persona independiente. La persona orgullosa es la que dice, yo no necesito de nadie, yo no necesito que alguien me guíe, que nadie me diga, que nadie me aconseje, yo puedo hacer las cosas por mí mismo. No necesito que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas. Esa es mi vida. Esa es una persona que orgullosa. Es una persona orgullosa. Pero nosotros hemos sido diseñados por Dios para vivir en una relación con Él. Y no podemos obviar esa relación con Dios. Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación, Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, por donde Él va caminando, nosotros también debemos caminar. Amén. Por donde Él va labrando el surco, nosotros también vamos labrando el surco. Por donde Él va obrando en la voluntad de Dios, nosotros también vamos obrando en la voluntad del Señor. Por eso, ¿cuántos quieren recibir el yugo del Señor? Amén. Si queremos aceptar esa invitación de Dios en esta mañana, de tomar el yugo del Señor, lo que pasa es que nosotros tenemos un espíritu libre. Nosotros no queremos, nos hablan de yugo y nos wow, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es cuando nos dicen matrimonio, uy, solo piensa un poquito. Hay personas que dicen, no, yo prefiero así porque nadie controla mi vida, nadie me dice nada, nadie me regaña, no tengo que darle cuentas a nadie, yo simplemente amo mi soltería. Pero no podemos. Bueno, habrá personas que digan, bueno, yo no quiero casarme, está bien, también es lícito, pero con respeto al Señor, ¿cómo nos llama Dios? La iglesia es la esposa del Cordero. ¿La iglesia qué es? La esposa del Cordero. Amén. La esposa del Cordero. Y yo les digo a mis hermanas que son casadas, ¿qué sienten tener un esposo? ¿Qué sienten tener un esposo? Es una bendición. Amén. Pero terrible que mi hermana dijera, no, eso es un yugo terrible. No, tener un esposo es una bendición. Amén. Mire, siempre la palabra de Dios nos muestra que estamos diseñados para sujetarnos, y cual sea nuestra posición, siempre nos sujetaremos, siempre, someteos. Esa es la palabra de Dios. Entonces nosotros dice que también llevamos ese yugo con un propósito. Mire, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñarnos? Cuando llevamos el yugo, aprendemos del Señor. Dos cosas aprendemos del Señor. ¿Qué aprendemos del Señor? Que Él es manso y humilde. Aprendemos del Señor que Él es manso y humilde. Si nosotros viéramos al torito suelto en el prado, en la finca, nos acercamos a él, nos daría precaución, ¿cierto? El torito está ahí pastando, está comiendo, y uno no podría ir allá a tocarle los cachitos y cogerle la carita y decir, ¡ay, tan linda la vaquita, güey! ¿Cierto? ¿Por qué no lo hacemos? Porque ese está como bravo. ¿Quién sabe si sea bravo? ¿Quién sabe qué tal? ¿Qué tal que el torito? Pero si usted después ve a ese torito en el arado, si usted lo ve ahí amarrado por el yugo, ¿se le acerca? Ah, es que ese ya no está tan libre, ¿cierto? Ya tiene un yugo. Y por más que él quisiera, por ejemplo, de enojo, yo llego y le toco los ojitos al torito, y el torito abre los ojos y hace... ¿Cómo hacen los toritos cuando se ponen bravos? ¿Cómo hacen? Por más que quisiera atacarme, tiene que tener el mismo sentir el otro que está ahí, con el que está amarrado en el yugo. Tocaría que le dijera, ven, entre los dos vamos a atacar a este, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros cargamos el yugo, tendríamos que tener la aprobación del Señor Jesucristo para no ser humildes. Pero como el Señor es humilde, entonces nosotros estamos atados a una persona humilde y aprendemos a ser humildes en nuestro corazón. Entonces, por más que queramos levantarnos en ira, enojo, pleito, contienda, disensión, el Señor no nos va a apoyar en eso, y nosotros estamos atados. ¿Qué nos queda? Seguir ahí, porque por más que queramos, estamos en un yugo que nos lleva a ser humildes, a ser mansos de corazón, a ser mansos en nuestro corazón. Entonces a veces quisiéramos humanamente decirle 4 verdades a cierta persona o actuar de una forma desaforada, pero si estamos en el yugo, el Señor nos va a controlar y vamos a aprender. El Señor nos va a decir, tranquilo, tranquilo, espere, cálmese, tome respiración, tranquilo, no se afane. Aún en las circunstancias dejamos lugar a la ira de Dios, al pago de Dios, a la venganza del Señor, y nosotros entonces quedamos ahí quieticos porque estamos bajo el yugo del Señor. Aprended de mí que soy bien manso y humilde de corazón. Una persona humilde es la persona que sí acepta sujetarse y reconocer. Esa es la persona humilde. La persona humilde es la que sí se sujeta. La persona humilde no es la que tiene la necesidad o la escasez financiera. No, eso no es la humildad. La humildad es la persona que siente en su corazón sujetarse. Esa es una persona humilde. Cuando una persona sencilla y humilde en su corazón se sujeta a las reglas de la oficina, del trabajo, del jefe, esa es una persona humilde. Aprendemos del Señor a ser ¿qué? Mansos y humildes, y hallaremos descanso para nuestras almas, porque el yugo del Señor nos ata al verdadero descanso. Eso es lo que Dios quiere, que descansemos en nuestro corazón y en nuestra alma. Ahí está la fortaleza del Señor para nuestras vidas. Ahí está la fortaleza del Señor para que nosotros podamos seguir adelante. Mire, hay algo. ¿Se acuerdan? No, más bien ya no nos acordamos, pero les cuento que cuando a la persona está en el mundo, en las cosas del mundo, le dicen a la persona, llegó el viernes. ¿Viernes qué? Cultural. Viernes de parranda. Pero esa persona trabajó toda la semana para ganarse un salario, fue, vino y exhaustamente trabajó más de 8 horas, 10 horas al día. Y el mismo viernes madrugó y fue y trabajó. Y a las 7, 8 de la noche le dicen, nos vamos para la discoteca.
Él pudiera decir: estoy cansado de trabajar toda la semana, estoy exhausto de trabajar, me voy para mi casita. ¿Qué es lo que hace cuando la persona no tiene el yugo del Señor sino otro yugo? Esa persona se somete a eso y dice: listo, nos vamos de parranda. Y como dice el pastor López, hasta que amanezca. Y yo les digo: ¿y por qué no están cansados? ¿Por qué no están cansados? Porque el diablo los ata a otro yugo y a otra atadura, donde inicialmente les ofrece un yugo de bendición. Lo voy a poner en esta noche a bailar 5 horas, a que consuma 4 botellas de aguardiente, a que fume 2 cajas de cigarrillo. Eso es un yugo. Pero la persona no se está dando cuenta cuál es el yugo al que se está sometiendo. Y aparentemente esa persona tiene una fortaleza para hacer las cosas, pero se está sometiendo a un yugo. Y si sigue así viernes tras viernes y viernes tras sábado y tras domingo, primero acaba el dinero del salario de su trabajo, segundo está acabando con su salud, pero eso no le importa porque el sábado está ya medio vuelto nada, sin plata, sin saber qué hizo, qué le faltó hacer o cuáles errores cometió. Pero sin embargo el enemigo le vende que tiene que tener una fortaleza, y él no dice que deja de hacerlo. A veces son las 5 de la mañana y aún en el engaño de ese yugo dice: ¿y a dónde nos vamos para seguirla? ¿Ah? Dice: hermano, pero cuando tenemos vigilia, ay, trabajé toda la semana. Cuando es orar para el Señor, estoy cansado, ahora sí ya no. Señor, tú sabes que madrugué a las 5 a trabajar todo el día. No voy a leer un versículo esta noche, tú sabes que te amo tanto, pero es que... Y no queremos someternos al yugo del Señor. Cuando el Señor nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche, que le enseñemos a nuestros hijos, pero yo para explicarle otra vez a mis hijos la palabra, ellos están ocupados haciendo tareas, yo estoy cansado, no tengo tiempo, me voy a ver una novela. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Nos pasa lo de Marge, la esposa de Simpson, ¿no? Pasa medio cansada, toda agobiada del trabajo del día, y va pasando por la sala y ve el computador. Se pasó el cansancio al Facebook de cabeza. Iba medio achicopalada, que ya no daba más, arrastrando chancleta tras chancleta, pero fue a ver el computador y ahí nuevamente, y le amaneció frente al computador. ¡Qué yugos tan raros! ¡Qué ataduras tan raras!, ¿cierto? Y nos sometemos a eso. Hay personas que están sometidas al yugo del internet y no se han dado cuenta. Y yo les digo a las personas a veces que me dicen: no, mire, ¿usted cree que usted es alcohólico? Me dicen: no. Le digo: ¿y cuando usted quiera dejar de tomar, puede hacerlo? Dijo: claro. Le dije: ensaye. Ensaye. Trate de hacerlo en sus propias fuerzas, de dejar aquella atadura que usted tiene. Y empiezan a reflexionar cuando se dan cuenta y dicen: no voy a tomar, y resulta que no lo logran, porque es un yugo del adversario. Ahí de ese yugo sí nos hace libre el Señor. Ahí de ese yugo sí el Señor nos hace libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hallaremos ¿qué? Descanso para nuestras almas. Dios quiere que tengamos esa fortaleza en el Espíritu, que descansemos en nuestro corazón y que definitivamente tengamos esa fortaleza espiritual, porque habiendo fortaleza espiritual, todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Todo lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y así el Espíritu está dispuesto, y siendo la carne débil, nosotros podemos derrotarla en el nombre de Jesucristo. El Espíritu está dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nos sujetamos al yugo y hallaremos descanso para nuestras almas. Él va a ayudarnos siempre a llevar nuestras cargas. Y qué hermoso y qué maravilloso cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben qué es lo maravilloso? Que nos unimos a un vencedor a través de un yugo.
pero nos unimos permanentemente. He ahí la bendición, mis hermanos, de someternos al yugo del Señor. Estoy con el vencedor, estoy con el que todo lo puede, estoy con el nombre que es sobre todo nombre, estoy con el nombre que se somete todo principado, toda potestad del diablo. Mientras yo esté unido a ese yugo, estoy con mi Rey de Reyes y Señor de Señores, estoy con el Hijo de Dios, estoy con el Espíritu Santo, la presencia de Dios en mi vida. Entonces ahí es donde dice el Señor: recibid mi yugo. Amén. ¿Cómo no vamos a aceptar esta invitación? Podemos unirnos y recordemos las malas compañías. Si nosotros viéramos a nuestros hijos con aquellas personas que están descarriadas en el mundo, ¿estaremos felices? No. De pronto, si les está nuestro hijo predicando y logra sacarlo de allá, está bien. Pero nosotros no podríamos pensar: wow, mi hijo está saliendo se está volviendo al mundo o con los del mundo. No podríamos estar tranquilos, tendríamos que orar en el Espíritu y clamar a Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque no nos gustaría que ellos se unieran en un yugo con las personas del mundo. Y así dice: no os unáis en yugo, ¿qué? Desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Qué tal nosotros atados y andando con una persona incrédula? Yo sé que el Señor me va a bendecir, y el incrédulo no me va a bendecir. Yo sé que Dios me va a sanar. No, de eso se murió toda su familia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos andar en un yugo con una persona que no es de fe, que no es un creyente, que niega la palabra de Dios, que niega el favor de Dios, que niega el poder de Dios, que niega la salvación? Que nos dice: no, comamos y bebamos, que mañana moriremos, tranquilo, venga conmigo, vámonos para el mundo. No podemos hacer eso, mis hermanos. Tenemos que unirnos en un yugo igual con el Señor. ¿Qué significa? Que nosotros, siendo espirituales, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, podemos aceptar y someternos en ese yugo para poder caminar con el Señor. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que es más sencillo someternos a Dios que estar bajo la potestad de Satanás. Es más sencillo, es más fácil caminar de la mano de Dios para pasar en este mundo hasta que el Señor nos llame, que vivir en el mundo y en las cosas del mundo y en los deleites del mundo y en la potestad de Satanás y de las tinieblas. Es más fácil, mis hermanos. Es más fácil sujetarnos al amor de Dios, al poder de Dios, a la autoridad de Dios y al favor de Dios para nuestras vidas. Es más fácil que nosotros entendamos que hay un beneficio glorioso cuando nosotros nos unimos a Dios de todo nuestro corazón y nos sometemos en el nombre de Cristo Jesús. En aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y les diré: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se sometieron a hacer mi voluntad. ¿Creían en Dios? Claro. ¿Creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios? Claro. Pero no se sometieron a mi yugo. Hicieron su voluntad, hicieron lo que creyeron, hicieron lo que les pareció, pero no se sometieron a la voluntad de Dios. Por eso mi Señor Jesucristo nos enseña claramente: he venido para hacer la voluntad de Dios. He venido para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Queremos aceptar esa bendición gloriosa? Venid a mí, todos, llevar mi yugo sobre vosotros. Es lo más maravilloso que podemos nosotros hacer. Es lo más glorioso que nosotros podemos hacer, porque no nos vamos a extraviar en nuestro camino. No nos vamos a apartar del camino de Dios. Por donde el Señor vaya, ahí también nosotros vamos. Por donde el Señor camine, ahí también nosotros caminamos. Cuando el Señor avance, nosotros también avanzamos. Amén. Entonces ahí está la bendición de Dios. El mismo pueblo de Israel tenía que someterse caminando en el desierto y eran guiados
nube en el día y por una columna de fuego en la noche, y cuando se movía ellos avanzaban, cuando se detenía ellos se detenían, se sometían a la voluntad de Dios, se sometían a la voluntad del Señor. Amén. Entonces nosotros vamos a tener ese corazón manso y humilde. Vamos a ser mansos y humildes de corazón y nos someteremos al Señor. Nos asegura el Señor que Dios nos va a ayudar siempre para poder avanzar. Es más fácil llevar nuestras cargas de la mano de Dios y avanzar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Nos ponemos de pie, damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, porque Dios nos lleva a meditar en nuestro corazón, es cuáles cargas estamos llevando nosotros solos en nuestra vida. Tenemos que reflexionar en nuestro corazón en esta mañana y preguntarnos delante de Dios cuáles cargas estamos llevando solos en nuestra vida, porque ya el Señor no quiere que las llevemos solos. Ya no. Cada uno de nosotros, cierra tus ojos por un momento, cada uno de nosotros está llevando una carga. Pero esa carga